Érase una vez en una ciudad muy conocida llamada Jota, donde vivía una familia acaudalada con un único hijo, Michael. Este joven era presionado para casarse pronto, pero él buscaba una esposa responsable. Por ello, decidió disfrazarse y mudarse a un pueblo vecino para vivir como un hombre pobre y solitario, con la esperanza de encontrar a una dama responsable que se convirtiera en su esposa. Yae era una ciudad conocida por su ostentación, y casi era imposible encontrar a una mujer decente allí. Cuando Michael les contó su plan a sus padres, se opusieron rotundamente, no podían imaginar que su hijo, heredero de un vasto imperio, viviera en un pobre pueblo como un hombre desdichado y solitario. Sin embargo, Michael los convenció de que, al ser ya conocido por casi todos en la ciudad J como su hijo, todas las mujeres estarían dispuestas a hacer cualquier cosa para ganarse su corazón, ocultando su verdadera naturaleza y pretendiendo ser quienes no son solo para impresionarlo. Finalmente, sus padres aceptaron el plan de Michael y le permitieron llevarlo a cabo, pero le dieron solo 2 años para regresar con una novia o ellos mismos le buscarían una, dejándolo sin más opción que aceptar a cualquier mujer que eligieran para él. Durante el siguiente mes, Michael dejó su cabello desaliñado y su barba sin afeitar para lucir muy desgastado y miserable. Luego fue al mercado, compró ropa barata y comenzó su viaje hacia el pueblo más cercano que pudo encontrar. Al llegar a la parada de autobús, el conductor le preguntó a dónde quería ir. Michael, tras pensar un momento, respondió al conductor que había sido comerciante, pero que lo había perdido todo y buscaba un pueblo con gente buena y amable donde poder restablecerse desde cero. El conductor miró a Michael con pena y compasión y le sugirió llevarlo a su propio pueblo, donde la gente era muy amable y no tendría dificultades para restablecerse. Michael agradeció al conductor y se despidió de su jefe. Viajaron durante mucho tiempo y, después de algunas horas, llegaron a un pueblo, a diferencia de la ciudad J, subdesarrollado pero con las comodidades sociales básicas. El conductor llevó a Michael a su casa y lo presentó a su esposa e hijos. La esposa del conductor recibió a Michael de todo corazón después de que su esposo le explicara la situación de Michael. Ella se preparó un cuarto para él en su hogar. Era un cuarto muy pequeño y escaso, pero ordenado. Sin embargo, Michael no se quejó. Al día siguiente, Michael comenzó su misión de encontrar una dama responsable con quien casarse. Adaptarse a su estilo de vida fue difícil, pero estaba determinado a llevarlo hasta el final. Comenzó encontrando un trabajo y eventualmente consiguió uno en la plaza del mercado, donde le dieron una carretilla y su trabajo consistía en llevar los alimentos de los clientes desde el mercado hasta sus hogares. Michael era fuerte, así que el trabajo no fue demasiado difícil para él. La mayoría de las personas a las que ofrecía sus servicios eran groseras y desagradables con él, lo despreciaban y hablaban mal de él por su vestimenta y por lo que hacía para ganarse la vida. Después de estar en el pueblo durante 1 año y 6 meses, Mel ya estaba casi renunciando a la idea de encontrar alguna vez a una novia responsable. Se había resignado a aceptar a cualquiera que sus padres le proporcionaran, dado que ya había pasado casi 2 años. Discutió esto con el conductor y le dijo que deseaba tomar una esposa, pero todas las damas que había conocido en los últimos 18 meses habían sido groseras y duras con él. Sin embargo, el conductor le instó a no darse por vencido todavía. En cambio, sugirió que Michael fuera a un mercado diferente al que había estado frecuentando desde que llegó al pueblo, tal vez así conocería a nuevas personas, ya que algunos aldeanos preferían otros mercados. Pero le advirtió que los empujadores de carretillas no ganaban mucho dinero allí. Una semana después de que Michael comenzara a frecuentar el mercado sugerido, vio a 2 damas en el mercado mientras buscaba clientes. Acababan de comprar bastante, así que corrió hacia ellas ofreciendo ayudarlas a llevar sus compras. Sus nombres eran Labd y Grace. Aceptaron su ayuda, pero mientras Labd era grosera con Michael, Grace fue amable con él mientras llevaba sus compras en su carretilla hasta su casa. Labd le advirtió varias veces que se asegurara de que ninguno de sus productos cayera al suelo, mientras que Grace le recomendaba tener cuidado ya que el camino no era liso. Cuando llegaron a su casa, Labd entró en la casa e instruyó a Grace para que guardara los artículos en el almacén. Michael se ofreció a ayudarla con la tarea. Cuando terminó, le preguntó por qué su hermanastra era grosera con ella y por qué le había dejado todo el trabajo a ella. Grace explicó que Labd era su hermanastra mayor y que soy yo quien debe hacer lo que ella ordene.
Hablaron un poco más antes de que Grace llamara a Lab, su hermana mayor, para que pagara a Michael. Lab llegó y arrojó el dinero al suelo para que Michael lo recogiera como un mendigo, y luego volvió a entrar en la casa. Grace se disculpó por la grosería de su hermana y agradeció a Michael por ayudarle con la tarea. De la conversación que Michael tuvo con Grace, se enteró de que ella era huérfana, su madre había muerto hace muchos años y su padre se había casado nuevamente con la que ahora era madre de Lab. Unos años después, su padre también murió, dejando a Grace a merced de su madrastra Elena. Grace era maltratada y ordenada alrededor como si fuera una esclava, hacía todo el lavado, la cocina y la limpieza de la casa y no tenía otro lugar a donde ir, por lo que tenía que aguantar. Aunque Lab era más bella que Grace, Michael ya se había enamorado profundamente de la personalidad de Grace. Al día siguiente, Michael le preguntó a la esposa del conductor sobre Grace. El pueblo era pequeño y todos se conocían entre sí. La esposa del conductor le dijo a Michael que Grace era una dama muy amable y humilde, y casi todos en el pueblo la querían y admiraban. Mel entonces le preguntó si era tan querida y admirada por todos, ¿por qué aún no se había casado? Grace ha tenido muchas historias, querido, pero Elena, su madrastra, es muy malvada. Cuando un hombre rico viene a pedir la mano de Grace en matrimonio, Elena insiste en que el hombre debe casarse con su hija Lab en su lugar. Elena procede a decir todo tipo de cosas malas sobre Grace solo para hacer que el pretendiente reconsidere su decisión. Michael se sintió muy triste después de escuchar sobre Grace y lo que había estado pasando en manos de su madrastra. Decidió que se casaría con ella. Al día siguiente, Michael llevó su carretilla al mercado en anticipación de ver a Grace. No la vio durante los siguientes días hasta que una semana después tuvo la suerte de verla en el mercado, sola. Rápidamente corrió hacia donde estaba y colocó el saco que ella sostenía en su carretilla. Grace se rió, no es demasiado pesado, puedo llevarlo yo misma. Además, hoy no tengo dinero para pagarte. No te preocupes, hoy te serviré gratis, dijo Michael. Michael la siguió hasta que compró todo lo que necesitaba en el mercado y luego la ayudó a llevar los bienes a su casa, pero no llegó hasta su casa, se detuvo a pocos metros de su casa para que su madrastra no le reclamara a Grace por permitir que Michael la ayudara. Esto continuó durante 3 meses. Cada vez que Grace iba al mercado, pasaba más tiempo porque estaba con Michael y ambos disfrutaban de la compañía del otro. La madrastra de Grace notó que ella siempre pasaba más tiempo en el mercado durante los meses y le pidió a Lab que la vigilara. El día en particular que Lab fue encargada de monitorear a Grace, Grace y Michael pasaron un tiempo juntos hablando y riendo después de que ella terminara de comprar lo que había venido a buscar en el mercado. De camino a casa, Michael le confesó a Grace que se había enamorado de ella y que le gustaría casarse con ella. Grace se sorprendió ante la declaración. «Pero tú no me conoces», protestó. «Sé que eres amable y generosa, Grace, y quiero que estés en mi vida. Por favor, di que te casarás conmigo. Eres igualmente un hombre trabajador y benevolente, pero temo que mi madrastra no te lo pondrá fácil», dijo ella. «No te preocupes por ella, si sientes lo mismo que yo, me ocuparé del resto». Grace no entendió lo que Michael quiso decir con que se ocuparía del resto, pero aceptó casarse con él. En un arrebato de alegría, Michael la levantó y la abrazó fuertemente. Sin que ellos lo supieran, Lab los estaba observando desde lejos. Lab se acercó rápidamente a ellos y se rió de ambos. «H. Un esclavo enamorándose de un mendigo, qué pareja perfecta. Creo que se complementan muy bien». «No te preocupes, mi madre se enterará de esto», dijo, y luego se alejó, dejando a Grace y Michael sorprendidos. Michael instó a Grace a no preocuparse, pero esta vez la siguió hasta su casa para encontrarse con su madrastra. Cuando llegaron, Elena ya estaba esperando a Grace en la puerta. Inmediatamente Grace apareció, Elena le dio una bofetada y le pidió que se arrodillara bajo el sol. Michael, profundamente herido y triste, en un arrebato de ira le dijo a Elena que amaba a Grace y que le gustaría casarse con ella. Elena se rió con fuerza de sus declaraciones y lo miró de arriba abajo. «Tú, pobre miserable, puedes siquiera cuidar de ti mismo, y ahora quieres cuidar de esta cosa llamada Grace. Creo que podríamos arreglárnoslas, señora».
¿Qué se necesita para que ella sea mi esposa? Por favor. Bueno, si tanto la amas, te la habría dado gratis porque para mí es inútil, pero la tradición exige que proporciones algunos artículos, dijo Elena. Entonces dame una lista y tendré los artículos listos en una semana, si eso es todo lo que se necesita, respondió Michael. Elena se sintió insultada por el aire de arrogancia de Michael. Entró a la casa y escribió una lista de artículos costosos impulsada por su ira. Luego regresó y arrojó la lista a Michael, pero el viento llevó el papel donde estaban escritos los artículos hacia donde Grace estaba arrodillada. Ella lo recogió y echó un vistazo a los ítems, al ver la suma total que sumaban, exclamó sorprendida. Michael tomó la lista de ella, simplemente miró el total y le dijo que volvería en una semana como prometió. Elena se rió de él mientras se alejaba, convencida de que Michael, un simple empujador de carretillas, no podría permitirse los artículos ni aunque trabajara cada minuto de su vida. Esa misma tarde, Michael regresó a la casa del conductor. El conductor estaba en casa cuando llegó y le pidió que lo llevara de vuelta a la ciudad J. El conductor se sorprendió por su repentina solicitud, pero lo llevó como le había pedido. Cuando llegaron al parque de autobuses donde se habían conocido por primera vez, Michael le pidió al conductor que lo llevara a una compañía en particular. ¿Estás seguro? Esa compañía es una de las más grandes de la ciudad J, a la mayoría de las personas les niegan el acceso, mucho menos a un hombre luchador como tú. No te preocupes, solo llévame allí y te pagaré, respondió Michael. El conductor hizo lo que Michael le indicó y lo llevó a la compañía que había pedido. Inmediatamente los guardias vieron a Michael, rápidamente se acercaron a él y le quitaron la bolsa que llevaba. El conductor quedó asombrado por su reacción. Michael pidió a los guardias que pagaran al conductor y le entregaron un fajo de billetes nuevos, excediendo con creces el precio que había mencionado y acordado con Michael. Michael agradeció al conductor y entró en la compañía después de prometer que se pondría en contacto con él más tarde. Michael fue directamente a la oficina de su padre e informó que había encontrado a la mujer con la que quería casarse. Coincidentemente, su madre entró a la oficina al mismo tiempo con una dama hermosa. Se sorprendió al ver a Michael vestido como un mendigo, con ropa desaliñada y cabello enmarañado. Mamá, papá, he encontrado a una mujer con la que quiero casarme. Me dieron 2 años, pero pude hacerlo en 1 año y 10 meses. El padre de Michael lo abrazó felizmente, pero su madre parecía un poco decepcionada. Inmediatamente, la dama que había entrado con la madre de Michael escuchó lo que Michael dijo y salió apresuradamente de la oficina, con la madre de Michael corriendo tras ella. Michael no entendió lo que había sucedido, pero su padre le explicó que su madre ya tenía a alguien con quien quería que se casara incluso antes de que él saliera en busca de su propia novia. El padre de Michael lo recibió con los brazos abiertos y le dio permiso para casarse con Grace. Una semana después, Michael regresó al pueblo del conductor con un convoy de coches de lujo y una camioneta blindada que contenía todos los artículos que Elena había anotado en la lista. Cuando el conductor y su familia lo vieron, no podían creer lo que veían. Michael le dio al conductor un nuevo autobús y mucho dinero para cuidar de su familia, luego fue a ver a Elena. Loe y Elena quedaron tan sorprendidos al ver a Michael luciendo joven y guapo, en contraste con el hombre desaliñado y desgastado que conocían. La camioneta blindada estaba estacionada frente a su casa y algunos hombres musculosos comenzaron a descargar su contenido en la puerta de Elena. Grace también quedó asombrada por la apariencia de Michael y se sintió molesta porque Michael le había mentido sobre su verdadero estatus. Michael corrió tras ella y pidió su perdón. Él explicó su razón para hacer lo que hizo y Grace lo entendió. Se abrazaron y entraron en uno de los coches. Love intentó ser amable con Michael al ver cuán acaudalado era, pero Michael la ignoró y se marchó. Michael llegó a la ciudad J con Grace y la llevó al mejor salón de belleza y marca de moda. Cuando terminaron de arreglar a Grace, ella lucía aún más bella que Love y que la dama que su madre había traído anteriormente para él. Michael llevó a Grace a casa y la presentó a su familia. Su padre abrazó a Grace y la aceptó como su nuera, mientras que su madre respetó sus deseos y dio la bienvenida a Grace a la familia. En un mes, tuvieron la boda más lujosa y mejor del año.
Su boda fue el tema de conversación de la ciudad durante 2 semanas, fue la fiesta del año y vivieron felices y con alegría para siempre. La lección moral de esta historia nos recuerda que, no importa nuestra condición o situación, siempre debemos ser humildes y diligentes en todo lo que hacemos. Las personas a nuestro alrededor serán testigos de nuestra personalidad y esto abrirá puertas de oportunidades para nosotros, ya que muchas personas estarán dispuestas a defendernos. El conductor recibió un auto nuevo y favor de Michael porque fue benévolo incluso con un completo desconocido. Así que, a pesar de lo cruda que pueda ser la palabra, siempre muestra amabilidad, porque nunca sabes cuál de tus actos aleatorios de bondad abrirá puertas de favor para ti.